Hola, hoy vamos a examinar a fondo algo que, bueno, puede sonar un poco árido, pero es crucial. La contabilidad empresarial. Hola, sí, es un tema clave. ¿Alguna vez ha desconcertado cómo empresas que publican beneficios espectaculares pueden de repente, encontrarse al borde del abismo? Es una pregunta fundamental, desde luego. Y para explorarla nos vamos a basar hoy en extractos de un libro que hizo bastante ruido, Accounting for Growth, de Terry Smith. Ah, sí. Expuso cómo algunas compañías británicas, allá por los 80 y 90, utilizaban la contabilidad de forma, bueno, digamos, creativa. Nuestro objetivo hoy es entender esas técnicas. No para señalar con el dedo ni acusar de nada ilegal necesariamente, sino para comprender cómo la información financiera, a veces, puede ocultar tanto como revela. Se trata de buscar la verdadera salud financiera detrás de los números. Exacto. El propio título, Contabilidad para el crecimiento, ya juega un poco con esa ambigüedad, ¿no? ¿Crecimiento real o crecimiento solo en los papeles? Precisamente. Y la idea central que Smith martillea en el libro es la diferencia vital entre beneficio y efectivo. A ver, explícanos eso un poco más. Pues que el beneficio, al final, depende de normas contables, de estimaciones, de esa famosa imagen fiel que en parte es una opinión contable. Claro. El efectivo, en cambio, es tangible, es dinero contante y sonante. Es lo que paga las nóminas, lo que paga las deudas. Las empresas quiebran por falta de efectivo, no necesariamente por falta de beneficios declarados en un papel. Y el libro surgió en un momento donde esto era muy evidente, ¿verdad? La recesión de principios de los 90. Correcto. Empresas como Polypec, British and Commonwealth, conocida como B&C, Maxwell Communications, cayeron poco después de anunciar beneficios que parecían sólidos. Era desconcertante para muchos. Me imagino. Y A.D. Smith intentó explicarlo. Incluso creó algo llamado guía de puntos, algo muy simple, que marcaba qué empresas usaban ciertas técnicas contables, bueno, dudosas. Una guía de puntos. ¿Y sirvió de algo? Pues sorprendentemente, sí. Parece que hubo una correlación. Empresas con más puntos tendían a tener peor comportamiento en bolsa después. Maxwell, por ejemplo, que tenía muchos puntos, tuvo un colapso famosísimo. Vaya. La lección era brutalmente simple, según Smith. Si la contabilidad te genera dudas, mejor no tener las acciones. Entendido. Pues vamos a meternos en materia. Un área donde parece que había mucho margen para la creatividad era en las compras y ventas de empresas, ¿no? Las fusiones y adquisiciones. Los 80s fueron la década del boom en esto. Exacto. Un caldo de cultivo ideal. Y una técnica estrella era la llamada amortización preadquisición. Suena muy técnico, lo sé. Sí, un poco. Pero la idea es sencilla, en realidad. Cuando compras una empresa, tienes que ajustar el valor de sus activos a un valor razonable. Ahí es donde se podía ser creativo. ¿Cómo? Pues se podían inflar las provisiones para costes futuros, como despidos o cierres de plantas, o se rebajaba muchísimo el valor de cosas como las existencias o las deudas a cobrar de la empresa adquirida. Vale. ¿Y el efecto práctico de hacer eso? Pues mira, un doble efecto. Por un lado, inflas artificialmente el fondo de comercio, esa diferencia entre lo que pagas y el valor que le das a los activos identificables. Ajá. Pero lo más importante, esos costes futuros o esas posibles pérdidas en existencias, ya las absorbes contablemente en el balance en el momento de la compra. No pasarán por la cuenta de resultados más adelante. Ah, claro. Con lo cual, los beneficios futuros parecen mejores de lo que serían. Y si luego, por ejemplo, vendes esas existencias que habías infravalorado a un precio normal, ¡zas!, generas un beneficio extra que en realidad no es operativo, no es real del negocio. El libro menciona el caso de Colorol, que hizo provisiones enormes al comprar otra empresa, y que eso ayudó a maquillar beneficios. Pero bueno, al final quebró igualmente. Exacto. No evitó su quiebra posterior. Y esto afectaba también a activos más grandes, como, no sé, maquinaria o edificios. Claro. Por ejemplo, Tip-Hook, una empresa de transporte, compró activos de Sea Containers y les aplicó una amortización inicial fortísima. ¿Qué consiguió con eso? Pues supongo que menos gasto en el futuro. Justo. Redujo la carga de depreciación anual en los años siguientes, inflando así los beneficios durante años. Es como si compraras un coche de segunda mano, lo valoraras contablemente muy muy bajo y luego te alegraras porque casi no pierde valor cada año en tus cuentas. Una ilusión. Tiene lógica la trampa, sí.
Y al vender también había trucos. Desde luego, algunas empresas, como Total, vendían participaciones en otras empresas por fases, poquito a poco. ¿Para qué? Para ir registrando beneficios gradualmente y así suavizar sus resultados anuales, que no hubiera saltos bruscos. Vaya, pero eso refleja la realidad del negocio. Pues es discutible, ¿no? O la técnica de la desconsolidación. Si una filial iba mal, algunas empresas la sacaban de las cuentas consolidadas del grupo justo antes de venderla formalmente. Sacarla de las cuentas. Sí, TSB, un banco, lo hizo con una filial llamada Target Group, que perdía dinero. Al no consolidarla, los resultados globales de TSB pasaron de mostrar una caída a mostrar un crecimiento. Pura cosmética contable. Increíble. Leading Leisure incluso llegó a contabilizar beneficios por vender activos a una empresa conjunta que ella misma financiaba y controlaba al 50%. Sí, eso ya es rizar el rizo. Y poco después entró en suspensión de pagos, claro. Mover cosas fuera del balance parece un tema recurrente. Y eso nos lleva directamente a otro punto clave. La financiación fuera de balance, ¿verdad? Hacer que la deuda parezca menor de lo que es. Exactamente. El objetivo es clarísimo. Presentar un ratio de endeudamiento, el famoso gearing, la proporción entre deuda y fondos propios, más saludable, más bajo de lo que realmente es. ¿Y cómo se hacía eso? Pues una forma muy utilizada era usar estructuras llamadas cuasifiliales. ¿Cuasifiliales? Sí, son entidades que la empresa matriz controla en la práctica, toma las decisiones importantes, pero que legalmente no encajan del todo en la definición estricta de filial, por ejemplo, por no tener la mayoría del capital social directo. Vale. ¿Y cómo se consigue el efecto de ocultar deuda con eso? Pues porque al no ser una filial pura, según las normas de entonces, su deuda no se consolidaba línea por línea en el balance de la matriz. Se trataba contablemente como si fuera una simple inversión en una empresa asociada. Entiendo. La deuda está ahí, existe económicamente, afecta al grupo, pero no se ve en la foto principal del endeudamiento del grupo. Eso es. Suena a querer esconder la suciedad bajo la alfombra. ¿Hay algún ejemplo claro de esto en el libro? Oh, sí. El caso de LEP, que detalla Smith, es paradigmático. Vendieron un edificio carísimo, por 120 millones de libras, a una entidad que controlaban casi al 90%, pero que calificaron contablemente como asociada. ¿Y qué pasó? Magia contable. La enorme deuda ligada a ese edificio desapareció del balance consolidado de LEP. Pero la deuda no desapareció de verdad, ¿no? Alguien tendría que pagarla. Claro que no. LEP seguía siendo responsable última de esa deuda si la asociada fallaba. Pero lo increíble es que además se anotaron un beneficio en la venta, a su propia asociada. Un beneficio que encima ni siquiera pagó impuestos por ser considerado intragrupo. O sea que mejoró artificialmente el beneficio por acción del EP ese año. Duplicó el beneficio por acción, de hecho. Pero fue una ilusión total. Años después, la estructura se tuvo que deshacer, la deuda volvió al balance del EP, el endeudamiento real se disparó, ¿Y las consecuencias? los beneficios colapsaron por los intereses que ahora sí eran visibles y la empresa acabó en una situación financiera crítica. La acción se hundió de 187 peniques a apenas 7,5. El CEO tuvo que dimitir. Un desastre. Vaya tela. O sea que la realidad económica acaba imponiéndose a la cosmética contable, aunque sea tarde. Tarde o temprano, sí. Barton Group es otro caso similar que menciona el libro, usando una cuasifilial para aparcar deuda inmobiliaria fuera de balance durante años. Parecía mucho menos endeudada de lo que estaba. ¿Y qué pasó ahí? Tuvo que consolidarla cuando cambió la ley contable en el Reino Unido, la Companies Act de 1989, y entonces se reveló la verdadera magnitud de su deuda. Lo curioso es que, como admitió la propia empresa en su informe, la consolidación no cambiaba ni la operativa del negocio ni el flujo de caja real, Exacto. lo que demostraba que la estructura previa tampoco lo hacía, solo era una presentación, digamos, más opaca. Si hablamos de deuda que no se ve, inevitablemente tenemos que pensar en esas otras obligaciones que a veces ni siquiera llegan a registrarse claramente en ninguna parte, los famosos pasivos contingentes. Uf, esas notas al pie de página que a menudo se pasan por alto, pero que pueden esconder auténticas bombas de relojería. Suenan aburridos, ¿verdad? Pasivos contingentes. Sí, pero cuidado, son obligaciones potenciales futuras
que dependen de que ocurran o no ciertos eventos inciertos. Por ejemplo, el resultado de un litigio o tener que responder por una garantía que diste, ¿Y por qué son peligrosos? porque no siguen la lógica estricta de la partida doble tradicional, son más difíciles de auditar y a veces la información que se da en las notas es muy genérica, muy vaga. Garantías a filiales, avales diversos, sin cuantificar bien el riesgo real. El peligro está cuando esas contingencias no son las típicas de cualquier negocio. Ahí está el riesgo gordo. Sí, Colorol, otra vez, para vender una división que habían comprado antes, la de Crowther, garantizaron la devolución del dinero de pagarés y acciones si a los compradores, que eran los propios directivos, un MBO, les iba mal. ¿En serio? Sí. Cuando los compradores tuvieron problemas, Colorol tuvo que afrontar una carga inesperada de 22 millones de libras. Es como si vendes tu casa, pero sigues avalando la hipoteca del nuevo dueño. ¿Realmente has vendido el riesgo? Pues no. Está claro que no. Y hay casos donde el riesgo es enorme, pero apenas se menciona en las notas. Desde luego. Allied Lyons, una gran empresa de bebidas y alimentación, tenía una nota de pasivos contingentes que parecía muy detallada, pero no mencionaba para nada unas operaciones masivas en divisas que estaban haciendo fuera de los sistemas normales. ¿Y qué? Pues que esas operaciones les costaron 147 millones de libras y las cabezas del director financiero y del presidente. Simplemente no estaban registradas en el sistema contable principal y por tanto no aparecían en las contingencias. ¡Qué barbaridad! Pero el caso más dramático que relata el libro, yo creo, es el de British and Commonwealth, B&C, y la compra de Atlantic Computers. B&C era un gigante financiero, ¿no? Un holding enorme. ¿Qué pasó con Atlantic? Atlantic tenía un negocio principal de leasing de ordenadores llamado FlexLease. Era muy atractivo para el cliente porque le permitía devolver el equipo antes de que acabara el contrato original de leasing si se quedaba obsoleto. Ajá, eso suena bien para el cliente. ¿Pero para Atlantic? Ahí estaba el problema. Atlantic seguía obligada a pagar las cuotas del leasing original al banco que lo financió. Si muchos clientes devolvían equipos que ya valían poco en el mercado, Atlantic se quedaba con la deuda íntegra y con un activo casi sin valor. Entiendo. Un agujero potencial enorme. Exacto. Generó pasivos contingentes ocultos masivos. El negocio dependía totalmente de que el valor residual de los equipos informáticos fuera alto, y la tecnología avanzaba muy rápido, así que no lo era, y sobre todo de firmar constantemente nuevos contratos para obtener efectivo con el que pagar las obligaciones de los contratos viejos. Era casi un esquema piramidal. ¡Qué peligro! Y B&C compró esto por 416 millones de libras en 1988. Una millonada. ¿Y cuánto tardó en explotar la bomba? Menos de un año. En 1989, B&C tuvo que provisionar 550 millones de libras por el agujero de Atlantic, una cifra superior incluso al precio de compra. Intentaron aislarla del grupo, hacer un ring fencing, que se llama, pero ya era tarde. ¡Madre mía! El daño estaba hecho y contribuyó decisivamente al colapso final de B&C, un gigante que llegó a valer casi 2.000 millones de libras. Y lo peor, como dice Smith, es que si mirabas la nota de pasivos contingentes de B&C del año anterior, no daba ninguna pista real de esta catástrofe inminente. Nada. Es aterrador cómo algo tan escondido puede tumbar a un gigante así. Y supongo que aún hay más formas de cocinar los libros, como se dice vulgarmente. ¿Qué hay de tratar gastos corrientes como si fueran inversiones a largo plazo? La capitalización de costes. Eso es, otra técnica clásica. La idea es simple. En lugar de llevar un gasto directamente a la cuenta de resultados del año en que se produce, lo registras como si fuera un activo en el balance. Como si compraras una máquina. Algo así. Y luego ese activo lo vas amortizando, es decir, lo vas restando como gasto, pero poquito a poco, durante varios años. El efecto inmediato es claro, mejoras los beneficios a corto plazo. ¿Dónde es más común ver esto? Es muy típico en la capitalización de los intereses de la deuda usada para financiar proyectos largos, como la construcción de un edificio o una planta industrial. Tiene cierta lógica, ¿no? El interés es parte del coste del proyecto. Sí, la lógica contable es que ese interés debe asociarse a los ingresos que generará ese proyecto una vez terminado. El problema es que puede ocultar la verdadera carga financiera que la empresa está soportando ahora. ¿Algún ejemplo? El libro pone el de Broadwell Land, una promotora inmobiliaria. En sus cuentas de 1989 parecía que tenía ingresos netos por intereses, como si le pagaran intereses en vez de pagarlos ella. ¿Cómo es posible? Porque una nota pequeñita revelaba que casi todos los intereses que pagaban,
3,7 millones de 3,9, los estaban capitalizando. Es decir, los estaban añadiendo al coste de las promociones en curso en el balance. No pasaban por la cuenta de resultados como gasto. Ah, Si recalculabas la cobertura de intereses real, o sea, el beneficio operativo dividido por los intereses pagados de verdad, capitalizados o no, era bajísima, solo 1,9 veces. Una señal de alarma clarísima. ¿y qué pasó con Broadwell? Quebró poco después. El libro muestra una tabla interesante donde varias empresas que quebraron en esa época tenían esta cobertura de intereses real muy baja una vez que incluías los intereses capitalizados. O sea que no era solo un caso aislado. No, afectaba a muchos sectores. Hoteles, petróleo, distribución, construcción. Muchas empresas capitalizaban intereses. Y se capitalizan otras cosas además de intereses. De todo. Gastos de investigación y desarrollo, I+D, por ejemplo, mientras grandes farmacéuticas como SmithKline Beecham gastaban cientos de millones y los llevaban directamente a gastos. Cada año, el libro cita empresas más pequeñas que capitalizaban supuestos costes de desarrollo o patentes en negocios tan variopintos como transporte o almacenes. También. Sí. MTM, una empresa química, vio cómo sus acciones se desplomaban cuando los auditores les obligaron a dejar de capitalizar los costes de registro de nuevos productos y a llevarlos a gastos. Incluso se han visto casos de capitalización de costes de marketing o de desarrollo de software básico, empresas como Musterlin o Sharpen Law, que también acabaron quebrando. El patrón parece claro. Inflar beneficios hoy, inflar activos potencialmente dudosos en el balance y, bueno, cruzar los dedos para el futuro. Con todo este panorama, con tantas técnicas, ¿qué puede hacer alguien que intenta entender de verdad unas cuentas? ¿Cómo navegar por esta jungla? Pues Terry Smith, en el libro, da consejos muy prácticos, casi como un manual de supervivencia para el inversor o el analista. A ver, ¿cuáles son? El primero, y puede sonar contraintuitivo, es leer las cuentas al revés. ¿Al revés? Sí, empezar por el final. Las notas a las cuentas, los pasivos contingentes, las políticas contables, las resoluciones propuestas a la junta de accionistas y evitar de entrada el gloss, el brillo inicial. O sea, el informe del presidente, las fotos bonitas, eso para el final, si acaso. Vale, empezar por lo árido. Segundo consejo. Examinar con lupa las políticas contables y sobre todo si han cambiado, son vitales. ¿Cómo definen los ingresos? ¿Cómo amortizan? ¿Han cambiado esas políticas respecto al año anterior? ¿Y si no lo dicen explícitamente? Hay que estar al loro, porque a veces cambian cosas sutiles como la vida útil estimada de un activo para depreciarlo más despacio y no lo anuncian formalmente como un cambio de política contable. Hay que comparar con años anteriores y también con los competidores del sector. Entiendo. Y recordar siempre que la imagen fiel o el True and Fair View es en el fondo una opinión, dentro de unas normas, los principios contables generalmente aceptados, GAAP, que permiten bastante flexibilidad. No hay que confiar ciegamente en el sello del auditor. Su trabajo es verificar que se cumplen las normas, no necesariamente que la imagen sea la económicamente más realista. Buen punto. ¿Algún cálculo rápido o filtro para detectar señales de alarma? Sí, Smith propone varios filtros sencillos. Por ejemplo, los intereses netos que la empresa dice pagar o recibir cuadran más o menos con la deuda media o el efectivo medio que declara tener en el balance. O el impuesto de sociedades que paga es sospechosamente bajo en comparación con el beneficio antes de impuestos que declara. Quizás es que Hacienda no reconoce ese beneficio tan fácilmente como la empresa lo presenta. El caso del LEP y su venta a la asociada es un ejemplo de beneficio declarado que no pagaba impuestos. Claro. Otro filtro. Cambia mucho de un año a otro el ratio de depreciación sobre el total de activos fijos. Podría ocultar un cambio de política de amortización no anunciado. Vale, muy útil. ¿Algo más en lo que fijarse especialmente? Sí, vigilar mucho las transferencias entre el balance y la cuenta de resultados. Se mueven activos de una categoría a otra justo antes de una devaluación para que el golpe vaya a reservas en el balance y no a la cuenta de resultados, a pérdidas. ¿Ah? Se usan provisiones que se crearon en una adquisición, cargadas contra el balance, inflando el fondo de comercio, para cubrir gastos operativos corrientes años después, evitando así que pasen por la cuenta de resultados. Hay un fondo de comercio gigantesco en el balance que está erosionando el valor neto contable de la empresa. Son muchas cosas a mirar. Y supongo que el consejo final, el más importante quizás. El efectivo es el rey. Cash is king. Esa es la máxima de Smith. El beneficio, como hemos visto, se puede fabricar o maquillar contablemente hasta cierto punto. El efectivo no.
El efectivo no miente. Las empresas quiebran por falta de efectivo, no de beneficios. Lo has dicho antes. Exacto. Por eso, el estado de flujo de efectivo, que ahora es obligatorio en la mayoría de normativas contables, como la FRS1 que se introdujo en Reino Unido tras estas polémicas, es una herramienta absolutamente crucial, quizá la más importante. ¿Qué nos dice ese estado que no diga la cuenta de resultados o el balance? Nos dice de dónde viene y a dónde va el dinero de verdad, el cash. El libro usa el ejemplo de Bass, una cervecera, para ilustrar cómo el flujo de caja que genera la operativa real puede ser muy diferente del beneficio más la amortización, que es una aproximación clásica pero a veces engañosa. ¿Por qué puede diferir tanto? Pues por cambios en el capital circulante, existencias, deudas de clientes, pagos a proveedores, o por el uso de provisiones creadas en el pasado. El flujo de caja operativo lo ajusta todo. Y sobre todo, el flujo de caja después de la inversión, el free cash flow más o menos, nos dice si la empresa realmente genera efectivo para sus dueños y acreedores o si lo está quemando. Entiendo. A veces hay una diferencia abismal entre el famoso beneficio por acción, el BPA, o EPS en inglés, que es lo que más miran muchos analistas, y el flujo de caja por acción real. Y eso es una señal muy potente. Entonces, la conclusión del autor es bastante, pesimista sobre la protección del inversor medio frente a estas prácticas, ¿no? El inversor está bastante solo en esto. Las normas contables, incluso bien intencionadas, permiten muchas de estas prácticas que distorsionan la realidad económica. Los analistas a menudo se obsesionan demasiado con el beneficio por acción y no profundizan lo suficiente. ¿Y la única defensa real es? Hacer el propio análisis crítico, hacer las preguntas difíciles basándose en estas señales de alarma. Y si las cuentas no cuadran, si huelen raro, o si las explicaciones que da la empresa no son satisfactorias... Mejor quedarse fuera. No invertir si hay dudas serias. Exactamente, esa es la recomendación final y tajante del libro. If in doubt, leave it out. Pues hemos visto hoy un abanico realmente fascinante, y a veces preocupante, de técnicas de lo que se llama contabilidad creativa. Formas, a menudo dentro de la legalidad, de presentar una imagen financiera que puede distar bastante de la realidad económica subyacente. Nos recuerda la importancia crítica de ir siempre más allá del titular del beneficio, entender bien la diferencia entre beneficio y efectivo y mirar con lupa qué ocurre en el balance y, sobre todo, qué puede estar ocurriendo fuera de él o escondido en las notas, es fundamental para no llevarse sorpresas desagradables. Y cerramos, como siempre, con una reflexión para nuestra audiencia. Si las propias normas contables, incluso cumplidas al pie de la letra como hemos visto, pueden permitir estas distorsiones tan significativas de la imagen fiel de una empresa, ¿hasta qué punto podemos confiar ciegamente en esa imagen fiel? Buena pregunta. ¿Y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, ya sea como inversores, analistas o simplemente ciudadanos interesados, al interpretar esta información para tomar decisiones importantes? Una reflexión muy pertinente, sin duda, que sigue muy vigente en el complejo mundo financiero actual. Pues con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Gracias.